tenemos con nosotros al otro lado a María Cabello. Lo primero de todo, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Javier. ¿Todo bien por la autónoma? Todo bien por aquí, por la Facultad de Medicina. María, eres profesora e investigadora del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid y hemos contactado contigo por una información que nos ha llegado acerca de una publicación del pasado 2 de marzo en concreto, de una investigación que ha publicado la OMS en la cual tú participas en esta investigación. Es una investigación internacional, hay varias universidades en ella y en esa investigación el eje de la misma es la pandemia, la pandemia y la salud mental, vamos, cómo ha afectado la pandemia a la salud mental. Y también ver los servicios de salud mental, los cuidados, cómo han quedado y qué futuro, perspectivas tenemos. Sería un poco, ¿no?, el informe que ahora vamos a desglosar algunos aspectos, ¿no, María? Correcto, sí, absolutamente, Javier. Lo primero de todo, porque claro, la gente, pues bueno, podemos leer el informe, pero también nos interesa mucho, ahora iremos al contenido, cómo se hace un informe de esta índole. Estamos hablando de un informe internacional, multidisciplinar. Entonces, María, si te parece, lo primero que vamos a hacer es poner a los oyentes, bueno, y televidentes ya, porque estamos aquí en Twitch, a los televidentes en situación. ¿Cómo se realiza una investigación de esta índole? Bueno, pues en primer lugar, la Organización Mundial de la Salud tenía un interés especial en realmente demostrar el impacto a nivel de salud mental de la pandemia de la COVID, ¿no? Entonces, de alguna manera, la organización estaba interesada en realizar este informe. Para ello se realizó una convocatoria de propuestas de investigación que abordaran este tema y hubo varias propuestas de investigación. Y la ganadora, un poco la que fue para ellos la mejor, pues fue la liderada por la Universidad de Ámsterdam, en la cual nosotros trabajamos. Entonces, de alguna manera, pues fue una convocatoria pues, en la cual se valoraron la calidad, la experiencia de los equipos investigadores en el tema, etcétera. Y nosotros resultamos como ganadores. Y a la hora de investigar, de trabajar para ese resultado que habéis tenido, yo creo que, claro, lo veo muy complicado porque además me imagino que esto será, no sé si durante el confinamiento, seguidamente al confinamiento, porque uno piensa, ¿y cómo se trabaja durante el confinamiento si estábamos todos encerrados en casa, ¿no? La dificultad que eso tiene, la dificultad añadida. ¿Cómo habéis salvado esto? Bueno, la propuesta del informe se empezó a trabajar en ella en septiembre del año pasado, en Mm. septiembre del 2021. Pero nosotros hemos investigado los datos de la pandemia de la COVID desde su inicio formal, que se ha establecido en diciembre del 2019, hasta la evidencia recogida en septiembre del 2021. ¿Vale? Entonces empezamos a elaborar y a recoger la información que hasta ese entonces se había realizado, tanto a nivel de la literatura científica como también usando datos que la Organización Mundial de la Salud tiene acerca de unas encuestas que ellos realizan periódicamente acerca del estado de la salud global, a nivel global, de toda la población. Entonces hubo precisamente una encuesta que se realizó en 2020 y esa encuesta pues, se ha también utilizado para valorar de alguna manera cómo impactó la COVID. Ahora vamos a ver cómo impactó. Vamos a ver cómo impactó la COVID y sobre todo cuáles han sido, ¿no?, esos factores que han aumentado, ¿no?, los problemas de salud mental durante la pandemia. Porque claro, al estar encerrados, uno rápidamente, con cierta lógica y sentido común, puede pensar algunos, pero seguramente que otros no caigamos en ello. Entonces, ¿qué factores han sido los que más han golpeado la salud mental de la gente, de las personas durante la pandemia? Bueno, efectivamente, lo primero que podemos decir es que a nivel general
sí que se ha constatado un aumento de síntomas y problemas de salud mental, en concreto lo que denominamos trastornos de depresión y trastornos de ansiedad en la población general. Fíjate que en concreto en la encuesta esta que te comento de la OMS, Sí. se estima más o menos que el trastorno los trastornos depresivos, afectivos, aumentaron un 27% en la población general, ¿vale? Y los trastornos de ansiedad un 25%. ¿Vale? En ese sentido, pues, bueno, estos datos confirman lo que muchas otras investigaciones también han hallado, ¿no? Y han realizado, que es, en general todos estuvimos afectados. Pero sí es cierto que hay unos grupos vulnerables que fueron específicamente más afectados, ¿no? Y estos grupos parecen ser que son personas jóvenes, niños de mayor edad, o sea, esa franja intermedia de edad, adolescentes, mujeres y personas con problemas de salud física previos. Esos parecen como los grupos que más vulnerables o más han sido afectados en términos de salud mental. Por supuesto, luego, dependiendo del tipo de patología o sintomatología, hay algunos grupos más afectados o menos, pero en líneas generales esos serían los 4 grupos más afectados. La sensación de las personas que han sido afectadas por la pandemia, afectadas su salud mental, quiero decir, ¿qué dicen o qué sensaciones tienen, ¿no? ¿Cómo se produce un estado de depresión o un estado de ansiedad? ¿Qué es lo que piensan? ¿Tienen miedo? ¿A qué tienen miedo? Ponos un poco en contexto sobre esto. Bueno, es bastante importante diferenciar, sobre todo en el contexto de la pandemia, qué son síntomas de salud mental, ¿no? Que a lo mejor sí que hemos podido experimentar todos, que es pues problemas para dormir, a lo mejor estar un poco más cansado, triste, más de lo habitual, o por ejemplo estar más nervioso o estar más estresado, ¿no? Esos son síntomas que a lo mejor casi todos hemos experimentado alguna vez a lo largo de nuestra vida, ¿vale? Pero eso es diferente a el tener un problema de salud mental, que es cuando estos síntomas persisten a lo largo del tiempo y, lo más importante, tienen un impacto en la vida diaria de las personas. Es decir, pues debido a esa sintomatología las personas no pueden llevar a cabo su vida normal. Y eso yo creo que es importante diferenciarlo, ¿vale? Porque efectivamente la COVID sí que ha causado mucha sintomatología, ¿vale? Pero es cierto que hay que distinguirlo de cuando las personas ya realmente tienen un problema, ¿no? Y cuando las personas tienen un problema, sobre todo, lo que digo, es importante diferenciar ese impacto en la vida diaria, ¿no? Cuando ya las cosas pues, se te ponen cuesta arriba y no puedes hacer lo que quieres hacer. Em, Se ha normalizado, digámoslo así, en la sociedad el uso de pastillas, por ejemplo, para dormir o tranquilizantes. Es algo que está en el boca a boca. Mucha gente, ¿no? Conversas con ella y dices, sí, me tengo que tomar tal. Se ha normalizado esto. Esto pasaba antes, ahora pasa más. No sé, yo no tengo ni idea, de verdad, María, pues hablamos contigo, con gente que sabe sobre esto, porque claro, son cosas que yo no tengo ni idea y queremos saber cómo está la temperatura en este caso, en el caso de la salud mental, que es tan importante y es vital. Entonces, esto se ha normalizado y seguidamente esto es preocupante. Es decir, y también porque si se vuelve, una cosa es normalizarlo, visibilizarlo, que está bien, yo entiendo que hay que visibilizar los problemas. Otra cosa de ellas es decir, se ha vuelto lo cotidiano. Es decir, la sociedad es una cuestión cotidiana hablar de pastillas para dormir, tranquilizantes, etcétera, etcétera. Esto ya sería más preocupante, entiendo, ¿no? Que se vuelva cotidiano, porque debería ser una cosa más excepcional. Mira, los aumentos en el consumo de fármacos que van dirigidos a paliar síntomas o problemas del sueño o fármacos que se usan para los trastornos de depresión,
llevan aumentando en España desde hace tiempo, incluso desde los años 90. En este informe no se ha analizado específicamente ese aumento. No sabría responderte Ujú. a día de hoy, con los datos de este informe, si ha habido un aumento en el consumo de psicofármacos por la pandemia. Pero sí que es cierto que desde hace tiempo ha habido una tendencia al aumento, ¿no? Entonces, ¿eso es preocupante? Bueno, los tratamientos para la depresión y para los trastornos de ansiedad deben ser siempre monitorizados por profesionales de la salud. Entonces, en ese sentido, si estás dentro de un tratamiento y te monitoriza un profesional de la salud, pues son herramientas eficaces y válidas para tratar estos problemas. Lo que sí a lo mejor es relevante o preocupante, ¿no? Es pues en los casos en los que estos tratamientos no son regulados por profesionales de la salud o se mantienen a lo largo del tiempo y no son revisados correctamente, ¿vale? En ese sentido, pues claro, estas medicaciones tienen beneficio, pero deben de ser monitorizadas porque tienen también, como todo, sus riesgos y sus inconvenientes. Aquí hay una reflexión que te planteo, que es verdad que a lo mejor va mucho más allá de la pandemia, indicabas ya esto lleva tiempo que está aumentando y entiendo que será por el tipo de vida que llevamos. Llevamos una vida tan acelerada, es como una espiral, que no paramos, que no nos paramos a... No vivimos a veces, ¿no? Esto es tremendo. Entiendo que todo eso influye mucho de cara a la salud mental y esto sí que es algo generalizado, el tránsito a las grandes ciudades, 1 hora y media para ir a trabajar, o sea, son cosas se pueden entender pequeñas, pero que afectan a tu día a día. Sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, nuestro grupo ha liderado investigaciones acerca del bienestar, ¿no? O la salud mental en la población y precisamente lo que vemos es que muchas veces las personas pasan mucho tiempo haciendo actividades que no les reportan o que no les dan ninguna emoción positiva, ¿no? Eso, pues claro, a la larga sí que puede ser un factor condicionante para tener determinados síntomas o problemas de salud mental. Claro. Y en cuanto a la prevención lo fatal, la prevención del fatal, que es el suicidio, que ahora se está Sí. hablando más y se está visibilizando Ujú. más en los medios de comunicación, porque Sí. hasta hace nada era un tabú, que no se podía prácticamente hablar de ello en los medios. Sí. Eh, durante la pandemia, los servicios de prevención al suicidio entiendo que han seguido funcionando, pero claro, con dificultades añadidas en este caso, ¿no? Y también, por otro lado, aparte de esta cuestión, ¿qué habría que hacer para mejorar los servicios? Bueno, pues yo, en mi opinión, ha sido uno de los resultados que para mí han sido más interesantes de este informe, que es cómo ha afectado la pandemia a nivel de la accesibilidad y la facilidad de ir a las consultas habituales, ¿no? O a las citas médicas cuando una persona tiene problemas de salud mental, ¿no? Y lo que hemos encontrado es que en la gran mayoría de Estados miembros de la OMS, que son 194 países, ha habido problemas, restricciones, se han pospuesto citas, se han cancelado y, claro, esto pues obviamente ha supuesto un impacto. Sí es cierto que también en muchos países se ha intentado mitigar esto a través de intervenciones telemáticas, por teléfono, usando herramientas digitales, etcétera. Pero sí que es cierto pues, que este tipo de herramientas, ¿no? Pues tienen sus ventajas, por ejemplo, en población joven que están muy familiarizados con las tecnologías, o también, por ejemplo, en personas que puedan tener un espacio privado para hablar, ¿no? En sus casas, que no siempre es posible. Eh, pero claro, hay personas que a nivel digital pues todavía no tienen las competencias necesarias. Muchos profesionales de la salud tampoco están muy convencidos a veces de utilizar estas estrategias. Eh, bueno, hay ciertas barreras todavía a estas intervenciones, ¿no? Que debemos de alguna manera ser conscientes de ellas.
Entonces, bueno, por una parte ha habido interrupciones, por otra parte ha habido intentos de mejora, ¿no? Al final, pues la COVID sí que ha supuesto una oportunidad, ¿no?, de lanzar estas intervenciones más telemáticas, que yo creo que sí que de alguna manera van a reforzar la atención a partir de ahora. Ya vamos terminando con la... pero hay una cosa, vamos a apurar el café. Hay una cosa también que mucha gente se queja, ¿no? Que cuando pide la sanidad pública, en este caso, cuando pide cita con psicólogos y psicólogas, claro, tardan mucho tiempo. Y esto entiendo que, bueno, lo que necesita es inversión. Hay un plan ahora de acción del gobierno que no sé el efecto, si hay un efecto que se está viendo ya, si es palpable o todavía no lo sé. Pero claro, esto hace falta inversión porque esta situación, al final, doctora, lo que hace es que la gente esté sola, no pueda asistir a esa ayuda y eso es un problemón. Mira, en el director general de la OMS, una vez que leyó el informe, una de sus conclusiones fue que hay una necesidad imperiosa por parte de todos, o la gran mayoría de Estados miembros de la OMS y de los gobiernos, de prestar una mayor atención a la salud mental. Tanto el tratamiento de los problemas de salud mental como la prevención de los mismos. Entonces, sí, o sea, es algo súper necesario. En España, efectivamente, hay unas listas de espera en salud mental que son tremendas y que de alguna manera dificultan mucho el acceso a los tratamientos necesarios, tratamientos que por otra parte sí que se han mostrado ser eficaces, pero que las personas no tienen acceso. Entonces es un problema que desde luego los políticos o los gestores deben de abordar. Hay que poner... Y yo creo que se está consiguiendo hacer cosas en la salud mental en primera línea. Y bueno, aquí en el Café La Lluvia hemos hablado contigo, doctora. Nos pareció muy interesante esta cuestión y es verdad que cada vez es más visible. Es más visible, que es algo positivo en el sentido porque al final siempre ha estado ahí, pero ahora se está visibilizando más. Muchísimas gracias por estar con nosotros y como siempre decimos, sin ciencia no hay futuro. Así que nada, doctora, a seguir. Seguiremos hablando para futuras ocasiones. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a todos. Buenos días. Hasta luego, adiós, buenos días. Ahí teníamos...